porque yo salí de mi país solo con el pasaje hasta la frontera de Colombia. De ahí en adelante me tocó caminar y yo era muy vergonzoso. Entonces yo decía, ¿cómo voy a comer? Y ahí me tocó pedir plata en la calle para comer y seguir mi camino. Mi primo y yo duramos 4 días perdidos. En ese momento no pensé en tirar la toalla porque esa mentalidad nunca la he tenido de rendirme. Yo simplemente pensaba, y caminaba y veía huellas de tigre, de león, no sé qué era, y yo decía, yo vine aquí a morirme. Este episodio aborda experiencias personales y temas que podrían ser delicados para algunos oyentes. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a un nuevo video. Para mí es un gusto y un placer estar acá. Y hoy estoy junto a un amigo y un invitado que hace 3 meses, Dani. Sí. 3 meses tratando de poder hacer este video, pero hasta que al fin se logró. Y hoy estoy con un amigo, él se llama Daniel, y él nos va a contar su historia, su testimonio de vida. Que en las reuniones de amigos y así hemos estado hablando de esto y nos reímos, ¿verdad? Y pasamos un día muy especial al lado de él. Para mí es una persona muy especial. Y bueno, él es Daniel y es de Venezuela. Dani, ¿cómo está? Bien, Marquito, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Dani, bueno, para nosotros los amigos suyos, para nada es un secreto de que usted ha tenido un testimonio de vida muy bravo. Para mí es ejemplo, ¿verdad? Pero para iniciar, ¿cómo fue su infancia en Venezuela, Dani? Mi infancia en Venezuela fue muy bonita. Tuve una niñez muy bonita y tenía amigos que compartíamos en la cuadra y mi mamá me llamaba y jugábamos hasta las 9, 10 de la noche. De verdad no me quejo, fue la mejor etapa de mi vida. Sí. Dani, ¿qué tal fue como su relación con su mamá, con sus hermanos? Porque son varios hermanos, ¿verdad? Somos 5 por parte de mi mamá. ¿Cómo fue esa relación de chiquillos? En relación con mi mamá, bonita. Siempre fue buena madre y con mis hermanillos sí tuve algunos problemas de familia. ¿En qué parte de Venezuela había nacido usted? O nació usted, perdón. Nací en el estado de Aragua, en una ciudad llamada La Victoria. Muy bonita, por cierto. Y somos de San Mateo, estado de Aragua. ¿Y eso es costa? ¿Es muy céntrico? La Victoria es una ciudad, es céntrico. San Mateo sí es un pueblito. Dani, ¿y a partir de qué momento? Porque, bueno, usted muchas veces me ha contado que ha sido una infancia difícil con respecto a las amistades y demás. ¿Y en qué momento empezó a ver como ya no esa infancia tan bonita y tan de juegos y demás, sino que ya empezó a cambiar un poco con respecto a las amistades? Ya fue a los 12 años que ya me tocaba trabajar y estudiar, entonces llegaba tarde, salía de la escuela y me iba a trabajar. ¿Y en qué trabajaba? Trabajaba en una funeraria con 12 años. Y llegaba tarde, ya no era la misma infancia que tenía. Ya me tocó ayudar a mi familia. ¿Y de ahí solo usted trabajaba o todos sus hermanos trabajaban? Bueno, los más grandes, me imagino. A los 12 años empecé a trabajar yo y ya trabajaba mi hermano mayor. Ahí después que empecé a trabajar yo, trabajó mi hermano que me sigue. ¿Usted es del medio? ¿El hermano? No, yo soy el menor de mi mamá y el mayor de mi papá. Soy hijo único de matrimonio. Ok. Dani, ¿y qué pasó ahí cuando ya empezaba a llegar tarde a la casa y empezaban a ver cosillas por ahí con sus amistades? Porque usted me contaba que también hizo sus cosillas malas, ¿verdad? Como todos, pero su historia es un poco peculiar. Sí, de hecho cuando empecé a hacer cosas malas fue cuando empezó a cambiar la situación del país, que ya no había comida, no teníamos qué comer, entonces me tocaba salir a robar, a conseguir para que mi familia coma. Y Dani, ¿qué cosas hacía?
Llegué a robar el colegio donde estudié Ajá. y robaba a las personas que estaban en la calle. Lo que se encontraba mal parado me lo ganaba para mí. Ay, Dani. Y sabemos que Venezuela ahorita está más complicado que nunca, yo creo. Pero en ese momento, ¿era así tan bravo o no tanto? Se puso difícil de los 13 años para acá. Ya cuando era niño sí era la situación bonita. No había tanta escasez, sí había, pero no tanta como ahora. Y ya de los 13 años para acá sí, ya la empezamos a ver dura y por eso fue la decisión de salir a robar porque trabajo no había. Dani, ¿en qué momento tomó usted la decisión? Porque, bueno, Dani, usted salió del país en su momento, ¿verdad? Ujú. Hoy estamos, por si hay alguien que nos ve de otro país, estamos en Costa Rica. Pero Dani salió hace, ¿cuántos años de Venezuela? Voy para 7 años. Pero no llegó primero a Costa Rica, ¿verdad? No. ¿Cuál fue su primer país que tocó? El primer país que toqué fue Colombia, pero solo duré 12 días caminando de frontera a frontera para llegar a Ecuador. ¿Por qué salir del país? Además de la situación, ¿verdad? Difícil de Venezuela. ¿Hubo algo más que lo hizo salir del país? Primeramente salí de mi país por querer ayudar a mi familia a tener una vida mejor. Y ya después por la justicia, que es muy injusta. Encierran a uno lo meten preso por puro gusto, entonces ya ahí decidí emigrar. ¿Y por qué cosa Una vez me llevaron preso solo porque venía a las 12 de la noche de la casa de una novia que tenía y me encerraron. ¿Y cuánto tiempo lo encerraron? Ahí estuve como 3 días. O sea, son cosas mínimas, pero ¿qué más cosas le Eh, pasó? Otra vez me encerraron por no tener cédula. Y ahí me querían poner drogas y llevarme a una cárcel ya grande. Ya cuando salí, fue cuando tomé la decisión de salir del país. A partir de ahí fue que tomó la decisión de irse. ¿Qué país fue el primero que tocó después de todo eso? Ecuador. ¿Y qué tal la vivencia ahí? ¿Cómo fue el llegar a Ecuador primero? ¿Cómo fue esa Ecuador, travesía? a Ecuador bueno, la travesía fue en Colombia, porque yo salí de mi país solo con el pasaje hasta la frontera de Colombia. De ahí en adelante me tocó caminar y yo era muy vergonzoso. Entonces yo decía, ¿cómo voy a comer? Y ahí me tocó pedir plata en la calle para comer y seguir mi camino. Y Dani, digamos, el tema de su familia con respecto a esta decisión de irse de Venezuela, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo más difícil para ellos? Más que todo para Para mi mamá. para usted también, ¿verdad? Más que todo para mi mamá, porque mi mamá, ninguna madre quiere que su hijo se le vaya. Entonces ella me dijo que si era mi decisión, saliera del país y que si era lo mejor para mí y ayudarles a ello. Ella me apoyó bastante. ¿Y sus hermanos qué decían? Mis hermanos, uno salió conmigo, que es el que tiene un año mayor que yo, y los otros me decían que estábamos locos. Que Los para más qué no. pequeños, No, los más grandes. los más grandes. Los más pequeños fuimos los que salimos. Y decían que estábamos locos, que para qué no nos íbamos a ir. Y aquí estamos. Bueno, a partir ya de que llegó a Ecuador, ¿verdad? Ajá. ¿Cuáles fueron esas vivencias más difíciles? ¿Qué pasó ahí? Porque fue el primer país. Usted nunca había salido de Venezuela antes de eso. ¿Qué cosas vivió ahí? Lo más difícil fue llegar a Cajabamba, un pueblo de Ecuador. Era un pueblo indígena y los indígenas son muy discriminadores. Fue el primer lugar que usted El primer lugar que estuve. Son muy discriminadores y tratan a uno de ladrón. Y ahí vendíamos queque, tortas. Y ahí nos ayudábamos, pagábamos el alquiler y comíamos con lo que vendíamos. ¿Y en qué lugar vivían? ¿Cómo era el lugar? Era, eran cuartitos de 3x3 y pagábamos alquiler. Y ahí se lo pagaban como a quién, al líder del lugar o Al dueño de la casa, son como departamentos. departamentitos.
cómo era el lugar? Sí, era un cuartito de 3x3 y sin pinturas. Dormíamos en el suelo porque no teníamos ni colchón, sin tele, solamente del trabajo a dormir, porque no teníamos nada que hacer. ¿Y en ese lugar cuánto duraron viviendo? En ese En cuartito. Cajabamba duramos... bueno, en ese cuartito duramos como 3 meses. De ahí nos fuimos a un lugar que se llama Machala. Y ahí estaba un primo que nos recibió y ahí sí vivíamos en una casita ya más decente, digamos. A partir de ahí, porque ustedes se quedaron ese tiempo ahí y salían a ganarse el cinquito, ¿verdad? Como dice uno. ¿Qué cosas hacían para poder comer? En Ecuador, en Machala, donde estuvimos, trabajamos en bananera. Y los primeros días la veíamos dura, entonces unos compañeros nos llevaban comidas. Y ya ahí nos fuimos acomodando y comprábamos el diario. Pero, digamos, en Ecuador, ¿cuánto tiempo estuvieron? En Ecuador estuvimos como 1 año y medio por ahí, Fue poco bastante, menos. fue bastante. Y a partir de ahí, ¿en qué momento usted empezó a ver de que ahí no podía más cuando quiso tomar la decisión de irse al siguiente país? ¿Qué fue lo que pasó? Desde que Mm, Perdón, Dani, ¿el objetivo cuál era? mi De un objetivo inicio. era Colombia. Colombia era su Sí. objetivo. De hecho, yo iba a ir para Colombia, pero después me llamaron a Ecuador y de Ecuador un día estábamos tomando ahí en un cuarto que teníamos. Yo trabajaba en una chanchera en Ecuador y llegó mi primo y me dice, men, jale para Perú. Así, de la nada. Sí, un martes, men, jale para Perú. Yo le digo, men, es que yo cobro hasta el viernes. Me dice, no, yo mañana jalo. ¿Y usted? Y yo le dije, men, yo le dije, jale. Nos vinimos 4 y nos fuimos para Perú. En Perú llegamos a donde una prima. Ahí duramos como 4 días sin trabajar. Y conseguimos trabajo. Bueno, consiguieron trabajo 2 en una granja de pollos. Y yo y otro compañero no. Y nos fuimos a vender confites. Vendimos confites y cuando llegamos a la casa encontramos a los 2 que habían conseguido trabajo en la casa. Ay, no. Y le digo, ¿y qué pasó? Me dice, men, es que ese trabajo es muy duro, me dice. Y le digo, men, ustedes son pendejos, men. Pendejos. Sí. Men, y me llama el dueño de la granja a mí y me dice, men, ¿ustedes quieren trabajar? Le digo, men, di sí. Y me dicen los muchachos, men, no vamos a aguantar 2 días. El hecho que nos fuimos los dos que estábamos sin brete, nos fuimos y trabajamos la quincena y fuimos para la casa. Y cuando fuimos ya no estaban los otros 2 y se fueron. Y ahí nos quedamos solo los 2. Mi prima se fue para Colombia. Nos quedamos los 2 y como dormíamos en el trabajo ya no pagábamos alquiler. Nos daban comida y dormía. ¿Y ahí cómo era el lugar? Ahí eran cuartitos, pero eran como... ¿Y era mejor que como estuvo en el anterior? sí. Tenía su baño, la cama. Y desayunábamos, almorzábamos y cenábamos en un comedor que tenían. Sí, ya era otra cosa totalmente. Así. Y no pagábamos nada, solamente cobrábamos. Imagínate. Y Dani, y ahí digamos, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en ese lugar? En ese lugar tuve 6 meses. Fichi. Yo es que yo no sé cómo hace porque digamos, usted es bastante, para la gente que no lo conoce, digamos, Dani es como muy, o sea, es fuerte, tiene mucha energía. A veces vamos y jugamos bola y yo no sé cómo hace, dónde saca tanta energía. Él actualmente trabaja en construcción, ¿verdad? Usted? Sí. Y a veces aún así llega cansado y juega. Mira, a mí me sorprende mucho porque, digamos, yo juego con usted y ya lo que usted ha visto y ya no aguanto más. Pero Dani, eso es algo que usted me sorprende, es increíble. Y Dani, a partir de ahí, cuando terminó de trabajar en ese lugar, ¿cuál fue su siguiente destino? ¿Qué hizo después de ahí? De cuando me fui a Perú me devolví a Ecuador. Pero perdón, Dani, digamos, trabajó ahí. Ajá. ¿Cuánto tiempo más estuvo en Perú? No, los 6 meses que trabajé, cuando salí del trabajo, Ok, de una vez. era porque me iba. Y se devolvió. Sí. Me devolví a Ecuador. En Ecuador estaba trabajando en... ¿Por qué fue que se devolvió? Es que en Perú son muy discriminadores también. Igual por eso. Sí, entonces tuve problemas en el trabajo y
Yo soy muy zafado de la cabeza, entonces. Entonces le dije que ya no trabajaba más. Y Mejor evitar. y el otro también se vino conmigo. Y Los bueno, si dos. se va a ir, me voy yo. Y cuando se volvió a Ecuador, ¿qué llegó a hacer? Llegué a trabajar en bananeras otra vez. Ya estando en la bananera, como a los 3 meses que había llegado, me llama mi prima. Sí, me dijo que venía para Estados. Ya iba a hacer el viaje hasta Estados Que Unidos. ella iba a hacer un viaje hasta Estados Unidos. ¿Y usted qué hizo? Ella me llamó y yo le dije, me está loca. Yo le dije, ¿cómo se va? Me dice, caminando. Y dije, me está loca. ¿Se sabe cuántos países hay que cruzar para llegar a Estados Unidos? Me dice, men, solo recíbame en su casa esta noche y yo mañana a las 5 jalo. Y le dije, sí, está bien, venga. Y se levantaron a las 4:30, se alistaron, comieron. Dije, men, espéreme. Y agarré mi maleta, eché 3 camisas, 2 pantalones y Y vámonos. vamos. Ya estando en Colombia, Medellín, me dio cosa venirme. Y llevábamos toda la ropa junta en un bolso y yo le digo, men, saque mi ropa. Saque mi ropa, ya no me voy. Me dice, men, ¿usted está consciente de todo lo que ha caminado para decir aquí que no va? Y le dije, sí, yo me voy para Venezuela, le dije. Sacamos las cosas y me encaminé que 2 kilómetros y me volví corriendo. Dije, men, mejor me voy. Y, y entonces llegamos a Necoclí, donde agarro la lancha para llegar a... Pero ahí en Colombia, ¿cuánto tiempo estuvo? No, en Colombia estuve... Fue muy fugaz, muy rápido. Sí, porque iba de paso nada más. Y a partir de ahí, bueno, agarró una lancha, fue, ¿verdad? Una lancha. ¿Y esa lancha hacia dónde lo dirigía? Esa lancha nos llevaba a la selva del Darién. Ya directamente. Era de Colombia a la entrada de la selva. Y a partir de ahí, ¿usted qué sintió cuando se iba a meter ahí? Porque, bueno, los que nos están viendo, tal vez hay muchos que saben que eso es bastante bravo. No es para cualquiera. Yo el momento que tomé la lancha, ya yo sabía que no volvía. De hecho, mi prima me preguntó antes de comprar los tiquetes, me dijo, ¿seguro que te vas? Ya subiéndote la lancha no hay vuelta atrás. Y yo le dije, sí. Y ahí yo sabía que no volvía. Y ahí me entró como una nostalgia que no iba a regresar. ¿Y qué sintió en ese momento? Y en ese momento sentí tristeza porque pensé que no volvía a ver a mi familia. Porque corre el riesgo uno de morirse allá adentro y Y perdón, Dani, usted sí sabía ya lo que era eso. no sabía, pero cuando llegué a coger la lancha, habían 2 colombianos que me enseñaron unos videos. Muy explícitos. Sí, salían muertos, salía la gente gritando, llorando. Pero ya yo había tomado la decisión de irme. Y yo decía, esos videos son de montajes. Y son mentiras. Sí, porque la gente exagera mucho. Pero sí se vive todo lo que se vio en el video. Y cuando iban a esa lancha, ¿qué iba pensando? ¿Cuánto dura esa lancha en llegar a...? Aproximadamente 2 horas. Pues bastante. Sí. ¿Y qué iba pensando ahí? ¿Se acuerda de ese momento o no? No me acuerdo lo que pensaba, pero sí pensaba en qué momento iba a regresar a mi país, que cómo, si me quisiera regresar, cómo me iba a regresar. Todo eso sí lo pensé. Cuando tocó tierra, Cuando toqué tierra hay una entrada, un letrero en la entrada de la selva que dice bienvenidos al cielo. ¿en serio? Bienvenido a la puerta del cielo, algo así se llama. Entonces yo dije, esto sí debe ser duro. Dani, eso no me lo habían contado. Sí, dice bienvenidos a la puerta del cielo. Un letrero blanco con letras azules. Y yo dije, esto sí debe ser duro. Entonces ahí caminamos. La entrada de la selva es como un pueblito. Ok. Hay como un pueblito. Hay motos, no hay carros. Pero es como un pueblo indígena. Entonces hay una motillo que jalan a la persona hasta la pura entrada de la montaña, digamos. Esta es la parte dura, digamos, para Sí. iniciar a... Y ahí empezamos y caminamos. Dicen que son como 66 millas. De donde los deja la lancha a ese lugar que usted dice, para empezar a caminar. Ajá. No, la selva completa, la montaña.
Ah, todo completo. Sí. Ok. Y Dani, ya cuando se baja la lancha y llega a ese lugar para empezar lo duro, este, ¿qué pensaba? Porque ya y ahora sí, ni desde la lancha ya tenía vuelta atrás. Ya yo pensaba era en que tenía que salir. Sí o sí. Ya yo me enfocaba en llegar a Panamá. Ok. Cuando se llega arriba, que dicen que es la frontera de Panamá con Colombia, se llama La Bandera, dicen ya ahí para allá es más suave, pero no. Es mucho más duro. No es tan duro, pero si hay un lugar donde el barro le llega a uno por la cintura, algunas veces por el pecho. Y la mayoría de las selvas así, No, hay lugares, nada de bonito, sí. por supuesto. Nada de bonito, pero hay lugares que son como más fáciles de pasar. Pero sí hay lugares que son horribles. Ok. Dani, bueno, yo he visto videos en redes sociales y en todo lado de que siempre va mucha gente, como mucho tumulto de gente, ¿verdad? Si se pudiera decir. Sí, ahí pasan aproximadamente 600 personas por día. Cuando usted iba a esa cantidad de gente que uno ve en esos Sí. videos. Venían haitianos, cubanos, chilenos, argentinos, colombianos, la mayoría venezolanos. ¿Hizo algún amigo ahí? Ahí, ¿Cómo se no tratan? amigos, pero uno sí se apoya entre todos. Bueno, yo de mi parte me apoyaba con lo demás y veía a alguien ocupando ayuda, les ayudaba. De hecho, había una muchacha que la picó un animalito y la jalé con un palo. Más adelante me encontré un señor gordito y le pregunto, mi hermano, ¿tiene mucho rato bajando? Me dice, men, mi grupo pasó hace como 4 días. Yo le digo, men, ¿cómo su grupo lo jota? Me dice, men, sí, es que ocupaban llegar. Yo corté 2 palos, llevaba un machetico, entonces corté 2 palos. Le dije, men, vea, úselo como bastón y yo lo ayudo a bajar poco a poco. Ahí lo ayudé a bajar. Cuando llegó al río se tiró. Y dijo, men, si quieres siga, yo me voy a quedar aquí un rato. ¿Y ese río cómo es? Porque ¿cuántos ríos hay para cruzar ahí? ¿O solo alguno? ¿Cómo es? No, sí se cruzan varios ríos, pero en verano, yo pasé en verano, entonces no estaban tan feos. Era un río normal, corría un poco de agua. Dicen que en el invierno sí se crece el río. De hecho, se han ahogado varias personas ahí. Cuando iba cruzando y viendo todo ese tipo de cosas, ¿qué vio usted ahí? Dentro de esa selva, ¿qué cosas vio duras, difíciles? Difícil. Lo difícil ahí es ver a los niños sufriendo. Los niños que sufren, las personas mayores y huellas de animales. No se sabe si de tigre, león, pero si hay huellas feas. Dicen que hay un indio carníval ahí, pero no me consta, no lo vi. ¿Pensó en algún momento en tirar la toalla? Me tirar la toalla como tal, no. Pero de esas selvas normalmente se dura 7 días. Ahorita dicen que es menos porque está más fácil. Pero en ese tiempo se duraba 7 días normalmente. Y el séptimo día y en lo último hay que pagar una canoa, creo que le dicen, para llegar a un pueblo de Panamá. Como no teníamos para pagarlo, dijimos que llevaran a mi prima con las niñas y nosotros nos íbamos caminando. Y en esa caminata que nos dimos nos perdimos. Nos perdimos y ya cuando íbamos a regresar no conseguimos el camino. ¿Cuántos se perdieron? Mi primo y yo duramos 4 días perdidos. Eh, en ese momento no pensé en tirar la toalla porque esa mentalidad nunca la he tenido de rendirme. Pero en ese momento sí pensé, me vine para esta selva a morirme. Pensé en que iba a morir y todas esas cosas. Pensé en no ver más a mi familia. Dani, y bueno, por curiosidad, me causó curiosidad cuando caían las noches, ¿cómo eran ahí? Ahí cuando caía la noche, mi prima tenía una carpa, una tienda de campaña, le dicen aquí en Costa Rica. Ella dormía con las niñas adentro y nosotros dormíamos afuera, tirábamos una sábana en el piso y dormíamos los hombres afuera y ella con las niñas adentro. Y escuchaban cosas, o cómo era el ambiente. Se escuchaban de monillos así,
animales, pero así, animal bravo no nos conseguimos. Y en ese momento cuando se perdieron, ¿usted qué pensó con su primo? ¿Qué hicieron? ¿Qué se dijeron? No, eso, yo nunca le dije nada de lo que sentí. Pero usted ya iba viendo que... Yo simplemente pensaba, men, y caminaba y veía huellas de tigre, de león, no sé qué era, y yo decía, men, yo vine aquí a morirme. Yo mejor me hubiera quedado tranquilo donde estaba. Y al segundo día nos conseguimos un perro negro, y, men, y caminamos. Al tercer día nos acostamos a dormir. Y yo decía, men, yo vine aquí a morirme. Y le digo a mi primo, yo dije, jale por esta, era como una quebradita. Entonces le dije, vámonos por esta quebrada y aquí vamos a ver dónde salimos. El cuarto día en la mañana me subí un palo como de 10 metros de altura. Me subí a ver si veía algo y no veía nada. En la tarde, bueno, como a la 1, 2 de la tarde eran, encontramos un caminillo y le digo a mi primo, men, que nos metemos por ese camino. Me dice, men, que ya estamos perdidos. Díjale. En ese momento que estaban perdidos, ¿qué comían? ¿Llevaban comida? Nosotros llevábamos comida enlatada, pero para los 7 días. Entonces hay indígenas que venden arroz, hay paquetes de arroz ahí adentro, entonces uno llevaba una olla y los cocinaba. Pero en ese momento que mi prima se fue, se llevó la olla y nosotros nos llevamos el arroz crudo. Men, y comíamos, mojábamos el arroz crudo y así no lo comíamos. ¿Cuántos días estuvieron así? 4 días. Daniel, por Dios. Y ya, bueno, esos días comiendo eso y ya que estando perdidos, ¿qué pasó al final? El cuarto día, como le decía, como a la 1, 2 de la tarde, encontramos ese caminillo y le digo a mi primo, jale por ahí. Me dice, hija, estamos perdidos, jale. Nos fuimos por ese camino, encontramos como una bananera, llamábamos, nadie salía. Seguimos caminando y más adelante nos encontramos un río. ¿Se veía como indicios de algo, de alguna casa o...? No, de casa no, pero yo dije, algún lado tiene que conducir el río, Claro. algún lado tiene que salir, algún pueblo o algo. Entonces llegamos ahí y nos bañamos en el río, el perro estaba con nosotros, Todos esos días estuve ahí pegado él. ahí estuvo el perro con nosotros. Men, y nos bañamos y le digo, men, jale el río abajo, algún lado salimos. En lo que íbamos caminando, como 200 metros tal vez, empieza a ladrar el perro. Yo digo, ¿qué será? Y volteo para arriba y era un chiquito, había un chiquito. Y yo lo primero que pienso, quién sabe si este indio hablará español. Eso subo y le digo, oye niño, ¿y tu papá? Me dice, ya casi viene. Yo le digo, ¿qué dicha? Aquí lo espero con usted. Ahí nos esperamos y como a los 10 minutos llegó el señor con la esposa. Y y jefe, disculpe que yo esté aquí con su hijo, pero llevo 4 días perdido en esa selva y no sé ni dónde estoy. Un pueblo cerca que usted conozca para ir y el camino que se conozca. Me dice, sí, nosotros vamos para el pueblo. Vénganse con nosotros. Nos fuimos con ellos y le digo, jefe, ¿qué hora es? Me dice, a las 5 de la tarde. Y fuimos, nos llevaron a su casa, nos dieron comida. Y la señora dice, si quiere quedan a dormir. Yo les saco un colchón a la sala y quedan durmiendo aquí y mañana salen temprano. Y le digo, y sí. Al siguiente día la señora se levantó a las 5 de la mañana, preparó comida, nos dio desayuno y preparó dos lonchecitos. Y dice, vea, esto para que coman ahora en el almuerzo. Y me dice, si te van por la selva, duran 3 horas para llegar a un pueblo que se llama Lajas Blancas. Y si te van por la carretera de piedra, duran 6 horas. Yo le dije, mira, yo prefiero durar 7 días más, pero yo me voy por la carretera. Yo en esa selva no me vuelvo a meter. Me causa curiosidad el hecho de que haya aparecido ese niño. Eh, como yo lo conozco hace ya varios tiempito, yo sé que usted es creyente y demás, ¿verdad? Dios.
pero en algún momento usted pensó en algo acerca de Dios, le pidió a Dios o de qué se agarró usted. En ese momento sí pensaba en Dios, no conocía a Dios como tal, pero sí decía que, le decía que me ayudara a salir de ahí. Y como milagro apareció el perro y a través del perro fue que salimos de ahí. Y yo sé que fue Dios que lo puso. Hoy por hoy lo puede ver así, ¿verdad? Hoy por hoy lo veo así. Dani, y ya al final de que pasó esa calle, ¿dónde llegaron? Llegamos a un pueblito que le digo que se llama Lajas Blancas. Iba con el perrito y una familia nos dice, men, si lo agarran con ese perro se lo quitan. Yo le digo, men, qué madre, porque este perro es el que me tiene vivo. Sí, el que les ayudó, claro. Sí, entonces le dije, men, si ustedes lo cuidan, yo se lo regalo. Me dice, sí, sí, claro. Entonces le pusieron una cadena al perro y lo encerraron ahí. Y fui a la policía de Panamá y ya le expliqué la situación y dice, siéntense allá adentro. Nos dieron almuerzo. Dice, men, ¿ustedes para dónde van? Y digo, jefe, nosotros vamos para Estados Unidos, pero estamos perdidos en la selva. Me dicen, ¿algún familiar con quien venía? Le digo, mi prima. Le digo, mi prima y me dice, ¿cómo se llama su prima? Ya le digo el nombre y dice, ah, sí, su prima está en el refugio, no sé qué. Dice, los está esperando. Y le digo, men, qué dicha. Y dice, lo vamos a llevar, son como 12 horas en carro. 12 horas. Y a partir de que llegó ahí, ¿cómo se sintió? Bueno, me imagino que ya estando ahí usted estaba en paz, ¿verdad? Tranquilo. Ah, sí, sí, ya estando ahí en la policía yo me sentía tranquilo. ¿Y cómo se desarrolló ya a partir de ahí, cuando se fueron esas 12 horas en carro? Ya cuando llegamos al refugio, ese refugio estaba mi prima y yo sentí de emoción de verla. Y ella me dijo que la noche anterior se soñó que me había comido un león. ¿Cómo así? Sí, que me había comido un león en la selva. Y ahí llegamos y había que pagar $40 para pagar un bus hasta la frontera de Costa Rica. Y el que no tenía que estar ahí hasta que lo llevaran de gratis. Entonces salió primero el bus de mi prima, que fue la primera que llegó. Y ahí estuvimos como 7 días en ese refugio. Y en ese refugio que hay tal vez de las 600 personas que salen de la selva. Y ahí estuvimos como 6 días, no duramos los 7. Porque lo ponen Es como una cárcel ese refugio. Son como tiendas de campañas grandes. ¿Qué cosas vio dentro de ese refugio? No, ese refugio sí tratan bien a uno. Solo que sí es muy feo el lugar. Hay haitianos hay personas cochinas. Más que todos los haitianos. Entonces salían de la carpa y hacían las necesidades ahí afuera de la carpa. Y los cuartos olían a puros orines. Sí, sí es feo ese refugio, pero sí trata muy bien a uno. Le dan la comida. No los tratan mal No. las autoridades ni nada. No. De hecho, ese refugio está resguardado por puro policía. Ah, ok. Dani, y bueno, ya a partir de ahí, esos días que estuvo ahí, ese tiempo, ¿en qué momento o qué pensó ya cuando iba a salir de ahí? Ya venía directamente para Costa Rica, ¿verdad? Sí, ese bus nos deja en Ciudad David, como a media hora de la frontera de Costa Rica. De hecho, yo aquí ni a Costa Rica fue el único país que pude pasar por fronteras. Fue el único. El único país que pude pasar con fronteras. Porque los otros pasábamos por trochas. Sí, como escondidos por ahí Pero por todo lado. aquí yo pasé para allá y pasé para acá y pasé para allá. Y no me decían nada. ¿Qué sintió ya cuando llegó a Costa Rica? Cuando llegué a Costa Rica, sentí emoción de que ya no estaba viviendo nada feo. Lo único feo era que ya estaba solo porque mi primillo salió después de mí del refugio. Mi primilla salió antes. Entonces ya me quedé con un amigo que conocí en el refugio. ¿De dónde era él? ¿De qué país? Él era de Venezuela, Venezuela también. de Caracas. Ahí caminamos toda Costa Rica, llegamos hasta Peñas Blancas.
Y ahí mi primo se comunicó conmigo, me dice, men, ¿dónde está? Me dice, men, yo estoy en la frontera, le digo, men, estoy en la frontera con Nicaragua. Me dice, men, yo estoy en la frontera aquí en Pasos Canoa. Y le digo, men, venga si yo lo espero. Ahí lo esperé en Cañas. Y me dice, men, llego en 3 días. Llegó y me dice, men, hagamos plata y seguimos. Me dice, men, algún lugar que lo hayan ayudado aquí en Costa Rica. Le digo, men, Pérez de León. Y ahí estuvo. Le digo, men, Pérez de León es el lugar que más me ayudaron en Costa Rica. Y nos devolvimos aquí a Pérez de León. ¿Cómo fue ese primer contacto con el país? ¿Cómo vio el lugar? ¿Cómo vio a la gente? ¿Cómo se sintió en sí? Porque bueno, de estar viviendo esas cosas ahí en la selva y en los refugios, ¿cómo vio De, ese cambio? de los países que he visitado, Costa Rica es el país que le digo más pura vida, como dicen los ticos. El tico es demasiado buena gente. No he visto a nadie que me discrimine aquí todavía. Ayudan bastante al que necesita. Para la gente que nos está viendo, estamos en Pérez Celedón y es en la zona sur de Costa Rica, ¿verdad? Para que la gente más o menos se ubique. Es la zona sur del país. Dani, hay un cambio en su vida, ¿verdad? Un antes y un después, perdón, donde usted me dijo ahorita que no conocía de Dios, pero hubo personas especiales en su vida que yo también conozco y demás. ¿Cómo fue cuando usted se devolvió desde Cañas? Yo que conozco, ir y venir, sí, qué bárbaro, Daniel. Eh, Cuando llegó aquí de vuelta a Pérez con esta persona, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuando llegamos aquí a Pérez, lo primero que hicimos fue pedir plata. Pedíamos plata en la esquina de la Pox. Ya ahí a mí no me gustaba pedir plata. Entonces ahí comprábamos confites, popis, íbamos y lo ofrecíamos. Ya estando ahí un día en la Pox llegó un muchacho y dice, ¿han comido? Digo, men, la verdad no. Dice, yo le voy a comprar una empanada. Fue, nos compró la empanada y nos habló de Cristo, el hermano Carlos García. Y dice, men, yo conozco 2 hermanos que sé que le van a ayudar bastante. Voy a buscarlos. Fue, buscó y trajo a 2 coperos, el hermano Rafa y la hermana Lidia, buenas personas, actualmente mis suegros. Ujú. Y ellos nos apoyaron bastante, nos llevaban los domingos a la iglesia, nos llevaban después del culto a su casa, nos daban comida. Ahí durábamos hasta 8 o 9 de la noche y luego nos llevaban a donde pagábamos el cuarto. Bueno, usted me ha contado anécdotas que nos dan risa ahorita. Bueno, a mí no mucho, la verdad, pero bueno, usted sí. ¿Qué trabajos hizo aquí Jan Pérez en esos inicios? Porque me ha contado cada cosa que yo no sé cómo hizo. El primer trabajo que hice aquí en Pérez, bueno, primero vendimos pan dulce. Nos íbamos por las cenizas, ofrecíamos pan de casa en casa. Luego me llamó un abogado como a la semana que estaba aquí y me dice, men, tengo el gusto con Daniel. Le digo, men, sí. Dice, men, mi nombre es Rafa, creo que se llama. Soy abogado de la corte y ocupo a alguien que trabaja en construcción. Le digo, men, yo nunca he trabajado en construcción, pero yo le hago a lo que sea. Me dice, men, es que ocupo abrir una fosa. Hombre, Daniel. Y en mi mente nunca pasó de que tenía que sacar lo que saqué. Yo dije, abrir la fosa y ya. Me dice, ¿me ha usado metado? Yo le digo, men, no sé qué es eso. Me dice, para cortar en concreto. Y le digo, ah, sí, sí. Me dice, men, a las 9 de la mañana lo espero en el terminal de bus. Ahí lo encontré y me dice, men, vamos. Fuimos, llegamos al cementerio y me dice, men, vea, lo que tiene que hacer es abrir aquella fosa y ya. Nada más. Nada más. Ah, bueno. Yo le digo, men, está bien. Fui, la rajé, men, y me dejaron en el medio del cementerio solo. Men, y cuando la estoy abriendo ya veo la luz para adentro y digo, uy, men, le digo, men, ya casi está lista. Y llegan 2 forenses
Y dicen, men, ya casi. Le digo, men, sí. Ya saco la tapa y me dicen, men, saque la caja. No, hombre, Men, y yo saco la caja y la pongo así en el suelo y me dice, men, ábralo. Men, y cuando la abro, eso es una imagen que no se borra de mi mente nunca. Era un hueso así como con grasa. Qué feo, men. Ese fue mi primer trabajo en Pérez. lo recibió, pero hermoso. Sí. Dani, a partir de ahí, ¿qué siguió haciendo? ¿Cómo se movió aquí en este lugar? Ya Ya a ahí, partir, ¿verdad? Que conoció a estas dos personas, ¿cómo se desarrolló su vida? ya ahí conocí a esas dos personas y nos llevaban a la iglesia. Los primeros días que estuvimos aquí en Pérez dormíamos en un potrero que hay, en un lote que hay en la entrada de San Andrés. Ahí dormíamos y como a las 2 de la mañana un día llegó el pastor de la iglesia pentecostal, James, y nos dice, súbense al carro. Nos subimos al carro, nos llevó a la iglesia de él. Ahí duramos como 2 semanas. A través de la iglesia conocimos a Luis Padilla, que actualmente es mi patrón. Él nos ofreció trabajo. Ahí trabajamos y nos acomodamos. Bueno, a partir de que conoció a Rafa y a Lidiet, yo personalmente los conozco. Son dos grandes personas y para mí son un ejemplo a seguir. Eh, ¿Cómo se desarrolló usted su relación con ellos? Yo al principio con ellos casi no me llevaba, porque yo era una persona amargada. Yo andaba en mis cosas. Y a mí no me gustaba hablar, no me gustaba saludar a nadie. Siempre andaba con una cara de amargado. Entonces ahí íbamos y ellos nos invitaban. Y el que hablaba era mi primo. Mi primo era el que hablaba con ellos. Ya, ya con el tiempo Dios me fue transformando y fui cambiando mi actitud. Ya empecé a hablar más con ellos. ¿Y qué pasó ahí? Porque, bueno, hoy por hoy Dani está comprometido, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero hay una persona muy especial en su vida y muy importante, que es su actual, ¿verdad? Comprometido. Am, ¿Cómo se ha desarrollado esa relación? ¿Cómo se ha sentido? Y para usted también, ¿cómo ha transformado Dios su vida? Además de estas ángeles que ha puesto en su vida, que son la familia del hermano Rafita. Marquito, mi vida ha sido transformada completamente porque hasta mi familia me llama y me dice que no soy ni la cuarta parte del que era. Gracias a mi futura esposa, gracias a mis suegros, gracias al apoyo que me han dado ustedes en la iglesia. Y, y primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, mi vida ha cambiado demasiado para bien. Gracias a Dios, diantera. ¿Cómo era Daniel? ¿Cómo era Daniel? Daniel era una persona que si lo miraban mal, peleaban. Si le decían algo, le sacaba los dientes. Este, de hecho, los primeros días en la iglesia fui amargado. Me decían que me bautizara y yo le decía que para qué. Que a mí me gustaba la música mundana. El pastor todavía me vacila con eso. Dani, el hecho de que hoy por hoy, bueno, uno ve a Daniel ahorita y uno no diría por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Él tiene para mí una risa muy particular y nos hace reír a todos siempre. Eh, es una persona alegre, usted con nosotros nunca lo hemos visto triste o algo parecido. Como le decía ahorita, yo siempre que me cuentan, porque de esto hemos hablado yo no sé ni cuántas veces, ¿verdad? Pero yo le decía a él que yo quería que la gente escuchara lo que usted tenía
o tiene que decir de su vida y todo lo que pasó. Porque uno a veces ve, ¿verdad? Esas personas, Daniel, y usted que pasó por eso, me imagino que siente empatía, ¿verdad? Sí, Con claro. sus compatriotas que uno ve en el semáforo, ¿verdad? Yo, bueno, yo en esas cosas soy muy sensible, ¿verdad? Siempre uno trata de ayudar en lo que uno puede. Pero Dani, usted para esas personas que tal vez, ahorita usted ya digamos que está acomodado, gracias a Dios, Gracias a Dios. ¿verdad? Ya puede decir que se ha establecido en este país, ¿verdad? Sí, gracias a Dios ya estoy súper bien, gracias a Dios. Tengo trabajito, tengo un hogar donde vivir, una familia la cual me quiere. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que tal vez aún están pasando ese proceso? Puede que alguien lo esté viendo. Yo a esa persona que esté pasando ese proceso le digo que no se rinda, que los sueños se alcanzan, eh, perseveren y luchen por sus sueños. Algún día van a conseguir lo que quieren, siempre con la ayuda de Dios. Eso sí, busquen la ayuda de Dios, porque por nuestras fuerzas, créanme que no logramos nada. Soy fiel testigo de que por nosotros mismos no vamos a lograr nada si no dispone su corazón a Dios. Porque bueno, los dos nos congregamos y estamos juntos en la iglesia y vacilamos y vamos y jugamos bola con los jóvenes y demás. Pero Dani, quiero hacer una pregunta para usted. ¿Qué ha sido Dios? Para mí Dios ha sido lo más grande que me pudo haber pasado en la vida, porque gracias a Dios, estoy donde estoy, tengo lo que tengo. Tengo cosas que nunca me imaginé tener en la vida. ¿Qué cosas? Por ejemplo, la moto. Tenemos un carrito. eh, Tuve computadora, tuve PlayStation, tuve bicicletas, tengo una tablet que nunca en la vida me imaginé tener cosas así por la situación del país y por todo lo que viví, todo lo que tuve que pasar desde mi adolescencia hasta hace 3 años atrás. Qué interesante escuchar, ¿verdad? Porque un día de estos ya está hablando uno con Dios, ahí uno solo, ¿verdad? Y uno a veces no agradece lo que tiene, ¿verdad? Y es bonito cómo es escuchar esto que usted dice, el agradecer por un celular o por cosas mínimas, porque al final sabemos que son materiales y todo eso se va a quedar, pero cuán agradecido es Daniel hoy en día. Marquito, yo ahora agradezco hasta por comerme un banano, porque antes había momentos que no comíamos. Simplemente comprábamos un pan para todos y con eso dormíamos. Entonces, por eso, ahora que Dios me ha dado todo lo que tengo, yo agradezco hasta por levantarme Dani puede decirse que es otro, completamente. desde la coronilla de la cabeza hasta el dedo del gordo del pie, ¿verdad? Yo tal vez, Dani, a usted no lo conocí antes, ¿verdad? No lo conocí con esa actitud que usted dice que tenía. Un poquito, porque yo me acuerdo que sí pasaba ahí a la iglesia al frente y era como muy seriecillo y así. Pero bueno, aquí está su futura esposa con nosotros y, y era así, porque se está riendo porque sabe que es cierto. Pero Dani, que de verdad que le agradezco mucho por haber venido. No más, muchísimas gracias a usted por la invitación, Marquito. Sí, Me siento muy fue, feliz de haber compartido mi historia con usted. sí, de verdad que tal vez muchas personas lo han escuchado, pero es bonito con esto porque mucha gente más lo va a escuchar, que la gente sepa que sí se pueden lograr las cosas, ¿verdad? Sí, claro que sí, con perseverancia y primeramente con Dios, todo se puede lograr. Sí, si usted hoy como, ¿cuántos años tiene usted ahorita, Dani? Voy para 26. 26. Si usted pudiera hablarle a su yo de 10 años atrás, ¿qué le diría usted? Yo le diría que valoremos a nuestros padres,
que valoremos cada cosa que tenemos, y sea por lo más poco que sea, valoremos cada cosa porque no sabemos qué pueda pasar más adelante. Arrepentirnos de cosas que hemos hecho y que hemos hecho malas y traigan consecuencias más adelante. Hay detallillos que tal vez no hemos dicho, ¿verdad? Tal vez después podemos hacer otro video, Sí, claro, con mucho gusto. tal vez más, ¿cómo podría decirse? Más cómico podría decirse, porque este video sí lo quería enfocar un poquito más serio, más diferente. Porque tuvo usted familiares muy peculiares, ¿verdad? Por ahí en su historia. Y muchas curiosidades y muchas anécdotas vacilonas que podríamos tocar después en un video más libre, ¿verdad? La segunda parte. Sí, ¿por qué no? Para vacilar un poco. Pero Dani, de verdad, muchísimas gracias por venir. A su futura esposa, Jocelyn, que está aquí detrás de la cámara, también le agradezco por venir. Que siempre que viene le ayuda a usted en todo. Yo lo veo y también, ¿verdad? Cuán agradecido desde tener una pareja que lo apoye, ¿verdad? Como lo ha apoyado ella. Y le agradezco a los dos por venir, Dani. Ojalá podamos grabar de nuevo. Y pues nada, Dani, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Marquito. Y con este mensaje, por si alguno de Venezuela está viendo este mensaje y quiere pasar el Darién, prepárese físicamente y luchen por sus sueños, que los sueños sí se logran, poniendo a Dios en primer lugar en todo y esforzándose. Excelente. Gracias, Dani.